Eso, entonces hoy vamos a empezar vamos a seguir con el tema de vectores que estamos desarrollando en el encuentro pasado. Eh, Le pido que si tienen comunicación con sus otros compañeros que no están conectados al encuentro, que por favor se conecten porque las fallas van a correr como si estuviéramos en encuentro presencial. ¿Sí? Profe, qué pena. Tú dijiste que de los vectores vimos la clase pasada, pero la clase pasada hicimos lo de los proyectos y la nota de autoevaluación, pero no hemos visto nada de vectores, profe. La última clase hicimos una introducción a vectores, pero bueno, hoy vamos a repasar de nuevo eso. Ah, bueno, profe, gracias, sí. Entonces ya les comparto pantalla y empecemos a trabajar. Lord Dewey lo estoy viendo. Jesús, ¿tienes la cámara activada? Ah, ya. Perdón, perdón. Entonces vamos a trabajar con vectores porque en adelante vamos a utilizar cantidades vectoriales para describir situaciones físicas. En concreto, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar movimiento en dos dimensiones y pues el movimiento en dos dimensiones necesita una descripción vectorial. ¿Cierto? Profe, qué pena interrumpirte. No sé si haya la posibilidad de que cambies de audífonos o no sé, porque es que yo sí, o sea, yo escucho como si estuviera en eco y la voz, o sea, como ronca y no escucho bien. No sé si mis compañeros tienen la misma dificultad o soy yo. El resto, ¿cómo me está escuchando? Gabriela, Yo Sí. lo escucho bien. mami, como que eres tú porque yo lo escucho normal y cuando tú hablas sí se escucha como entrecortado, creo. Pero Sí, debo ser yo. por ocasiones, por ocasiones, se escucha así. Bueno, gracias. Bueno, en todo caso, si hay algo que no alcanza a percibir o a entender, estas clases quedan grabadas en el canal de YouTube que les envió la universidad y ahí las pueden consultar. ¿Ok? Pues, pero sí se escucha un poquito, con un poquito más. Bueno, prometo para el próximo encuentro mejorar el audio. Yo estaba intentando comprar una diadema de audio porque parece que, bueno, así nomás con el computador no es suficiente, pero bueno, por la situación no he podido comprar la diadema, pero prometo tenerla para el próximo encuentro. Entonces, bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo, entonces vamos a trabajar con vectores. Vamos a ingresar, primero vamos a trabajar
con una simulación para ver más o menos cómo es que se comportan dichas cantidades vectoriales y después vamos a los cálculos como tal. Entonces ustedes ya conocen esa página PET Physics, y ahí buscamos la simulación de vectores. Aquí está, de una vez. Adición de vectores, ustedes también pueden, cuando estén estudiando, entrar a esas páginas y ahí también mirar cómo se puede jugar un rato con esos vectores. Entonces, vamos a explorar vectores en 2 dimensiones, ¿no? La clase pasada nosotros vimos que, por ejemplo, si tenemos un vector, ¿se está viendo bien la pantalla? Sí, señor. Sí, Okay. Entonces, por ejemplo, si tenemos un vector A que está a lo largo del eje X y tenemos un vector B que, por ejemplo, lo colocamos a lo largo del eje Y, entonces quiero que alguien me diga cómo sería la suma de esos 2 vectores, la suma vectorial. Unir la cola con la cabeza. Las colas con, ¿cómo es? La punta con la cola de la punta de A con la cola de B. La punta de A con la cola de B, pero digamos, eso solo si, Ah, no. No, no, no. Es cabeza, punta con punta. Cabeza con cabeza. o sea, podemos, por ejemplo, trasladar, ustedes ya saben que los vectores se pueden trasladar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos trasladar el vector B a la punta de A, ¿cierto? Exacto. Y ahí sí lo podemos unir, ¿no? Y la suma simplemente es la unión de la cola del primero con la punta del segundo. ¿Ven? Ese vector, ese azul, es la suma de los 2. O al revés, ustedes también podrían tomar, bueno, la cola del segundo con la punta del primero. Y también es el mismo vector S. Profe, y las respuestas, o sea, en ese caso cuando uno puede cambiar los vectores, las respuestas cómo son, o sea, pueden ser diferentes. No, porque nosotros dijimos que los vectores son iguales así uno los pueda trasladar. Por ejemplo, este vector S sigue siendo el mismo si está acá o si está acá. Entonces la respuesta es la misma. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Entonces, ¿alguien me puede recordar cómo se hallaba la componente o la magnitud del vector S en este caso? Eh, por el teorema de Por el Pitágoras. teorema de Pitágoras. Por Pitágoras, ¿cierto? ¿Y el ángulo cómo lo llamamos? Se me olvidó. ¿Cómo, profe, el ángulo? Por Sí, cateto. Por ese es hipotenusa, no sé, profe, eso es cateto. sí, con las funciones trigonométricas, Sí, ¿cierto? sí, Entonces, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Exacto, sí. sí, entonces vamos a ver cómo podemos hallar eso. Aquí está. Listo, entonces vamos a ver cómo se calculan esas cosas. Listo. Entonces, bueno, voy a conectar el... Entonces voy a copiar los vectores que tenemos y empezamos a calcular la magnitud y la dirección del vector suma. Entonces, tenemos que el vector A, ¿cómo podemos escribir el vector A? ¿Cuántas unidades son? Aquí tenemos 10, 11, 12, 13 unidades en I. Y con el Gatorade igual, amor, porque el Gatorade.
Y el vector B Publica solamente de... es 30 en J, ¿cierto? Entonces tenemos esos dos vectores. El vector A es 13 en I. Recuerden que el vector I es un vector unitario, que significa que la magnitud del vector I es 1. Los vectores unitarios tienen magnitud igual a 1, ¿cierto? Igual que el vector J. Y recuerden que entonces el vector I indica la dirección en X y el vector J indica la dirección en Y. Entonces tenemos escritos los vectores A y B. ¿Cómo llamamos el vector suma? Ahí lo estamos llamando S. ¿Cómo llamamos la magnitud del vector suma? A al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? A al Entonces, cuadrado más B al cuadrado. pero raíz de eso, ¿no? Raíz de eso, sí. Entonces, esta es una cuentica fácil. 13 raíz de 13 cuadrado más 30 cuadrado. ¿Alguien la puede ir haciendo? Y me dice el resultado. ¿Cuánto da? Ya, profe, un segundo. Da como 32,7. Más o menos. Entonces ya tenemos la magnitud del vector S, que es la suma, ¿cierto? El vector S que es la suma entre A y B. ¿Ok? Ahora necesitamos la dirección. ¿Cómo podemos hallar la dirección de el vector suma? En este caso vamos a hallar la dirección mediante el ángulo respecto al eje X, ¿cierto? Entonces vamos a hallar este ángulo. ¿Cómo podemos hallar ese ángulo? ¿Cómo que, profe? Lo estoy escuchando un poquito lejos. ¿Cómo podemos hallar ese ángulo? El ángulo respecto al eje X. Pues tenemos que unir primero las puntas, o sea, los extremos. Sí, no, pues ya sabemos que el ángulo está entre A y S, ¿cierto? Ese es este ángulo. ¿Con la hipotenusa? Sí, podemos utilizar cualquier función trigonométrica, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué función trigonométrica proponen usar? Cateto puesto sobre hipotenusa. No, cateto puesto sobre cateto adyacente es igual a hipotenusa, no. ¿Y esa qué función trigonométrica es? ¿Cómo así, profe? Sí, cateto puesto sobre cateto adyacente, ¿qué función trigonométrica es? Ah, Tangente. Tangente de A. Sí, tangente, sí. entonces la tangente del ángulo, llamémoslo teta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es, ¿cuánto? Lo opuesto a este ángulo sería, pues esta distancia de acá, que es 30. ¿Cierto? 32,7. Sería 30. ¿Ok? O sea, la magnitud de B. Ah, ok. 30 sobre cateto adyacente, que es 13. Entonces, ustedes ya saben que Eso es 2,30. ajá, entonces el ángulo, ustedes ya saben que se puede hallar como la función tangente pasa al otro lado, como tangente a la -1, o lo que en las calculadoras es Un medio. Ah, arco ok. pi, y hacemos ese cálculo en grados. A ver cuánto da.
sí. Profe, ¿cómo es que uno saca Profe, hazme un favor. ¿Me están preguntando algo? Profe, que si puede subir un poquito más el tablero. ¿Subirlo? ¿A dónde? No, no, digo, qué pena, bajarlo. Para que pierda arriba. profe, se me da, tangente a la -1, 84,28. A mí no me dio eso. Es tangente, shift tangente. De 30/13. ¿A cuánto te dio? No, ¿cuánto le dio usted? Pues 30 dividido 3, 13. 2,30. Tangente a la -1 de eso. Ah, ok. De 2,30. 66,60. Ajá, 66,6. 60. Listo. 66,6 grados. ¿Será que eso sí está bien o no? Pues vamos a la simulación. Le señalamos el vector en la simulación. Nos dice que está en un ángulo de 47. Entonces nos quedó mal. ¿A usted le dio 66,6, profe? Sí. A ver, ¿qué tenemos mal? Ah, no, es que estamos mirando mal una cosa. A ver. Vamos a corregir. La distancia en X. La distancia en X es... 13. La distancia en X es 13. Pero la distancia en Y, ¿cuánto es? Es 15, ¿cierto? Yo estaba tomando 30 porque yo estaba contando 3 cuadros, pero realmente son 15. O sea, hasta aquí es 10, hasta acá es 15, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a corregir aquí. Entonces en B tenemos 15. Acá es 15 al cuadrado. Acá es 15. Corrijamos el valor de la magnitud, a ver cuánto es. Voy. Eso da 19,8. 19,85. 19,85. 19,84. Y la tangente entonces es opuesto sobre adyacente, el opuesto es 15, ¿cierto? Sobre 13. 15 sobre 13. A 15. Aquí 15. 15 sobre 13. Sí. Ahora sí, hacemos esa cuenta. 49,08. 49,08. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resultado, a ver si está bien. El ángulo de S es este, 47. Bueno, seguramente si tomamos más cifras significativas, nos va a dar más exacto, ¿cierto? 48,9 me dio, profe. 48. 48, ¿qué? 9. A mí me está dando 49,08. Porque usted tomó más decimales. No, pero aquí los valores están exactos. No, porque es que a mí, digamos, el 15 dividido 13. Espérate, 15 dividido 13. Me da 1,153846. Ujú. Yo cogí 1,15.
Bueno, entonces, acá en la simulación tenemos 15 y abajo tenemos 13. Es que acá está 13. Ahora sí. Vean, ahora sí vean. Entonces, el S sí es que nos da 49,1 y nosotros hallamos 49,08. Y la magnitud nos da 19,8 y nosotros habíamos hallado 19,85. O sea que los valores están bien, ¿cierto? Si es X, o sea, A es 13 y B es 15. Ahora sí está bien. Entonces, digamos que este es el ejemplo más sencillo de vectores en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque pues los dos vectores están sobre los ejes, A está sobre el eje X y B está sobre el eje Y. Y vemos que los cálculos, ustedes más o menos ya saben cómo se hacen, los cálculos coinciden con la simulación. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo más complicado. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Apaguen el audio, por favor, cuando me estén hablando, apaguen el audio. Entonces hagamos un ejemplo un poco más complicado. Vamos a colocar los vectores A y B diagonales. Entonces digamos que A tiene esa forma y B, entonces la vamos a colocar por acá. Listo. ¿Cómo es el vector suma A y B? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo puede intuir? ¿Cómo es el vector suma A más B? Tenemos que La mover, punta de la punta de B con la punta de A. Ah, no, toca moverlo. sí. Ah, pues se mueve B a la punta de A. Ujú. Entonces ustedes pueden hacer la regla del paralelogramo. ¿La recuerdan? La regla del paralelogramo. Que es hacer otra igual. Sí, hacer una La- paralela sí. a A desde B. A ver si aquí se muestra el paralelogramo en algún lado. No, bueno, el paralelogramo simplemente es completar el paralelogramo, o sea, trazar una paralela de B, una paralela a B desde A, que es igual a mover el vector A, B, perdón, ¿cierto? O equivalentemente trazar una paralela a A desde B, ¿cierto? Ahí se completa el paralelogramo. Entonces, completando el paralelogramo, se obtiene el vector suma, ¿cierto? Y el vector suma es este de acá. Entonces, con esos dos vectores A y B que están ahí, tenemos que hallar lo siguiente. La magnitud nos tiene que dar 29,2 y el ángulo respecto al eje X que nos tiene que dar 31. ¿Sí? Entonces, hagamos ese ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se hace, profe? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Ajá. Entonces voy a anotar los vectores. El vector A se puede escribir como, ¿cuántas unidades hay en X? Pues 20i más 5 en J, ¿cierto? ¿Y cuántas unidades hay en B? Profesa, ¿por qué no hasta 10? Porque mire, 10 es hasta acá. Y si ve que A tiene en Y solo 5 Ah, ok, ya. Ok, ya. y B en X tiene 5
I, y en Y tiene 10 J. Entonces, ya tenemos esos dos vectores y queremos hallar el vector S suma, que es A más B. ¿Cierto? Vean, aquí tenemos 20 unidades en X, 20 unidades Y, más 5J para A, y B, 5 unidades Y, más 10 en J para B. Entonces, ¿cómo hallamos A más B? ¿Alguien tiene alguna idea? Ujú. Sumando los vectores, pues. Hay que eso te iba a decir, ese 20 no lo puedo sumar con ese 5. Sí, exacto. Entonces, hay que sumar Is con Is y Jotas con Jotas. ¿Cierto? Nos queda 20 más 5 en I, más 5 más 10 en J. ¿Cierto? Se suman Is con Is y Jotas con Jotas. No tiene sentido sumar Is con Jotas, ¿no? Se suman manzanas con manzanas y peras con peras. ¿Cuánto nos da eso? 25 o 15. 25 y 15. 25 en I más 15 en J. Y eso sí al cuadrado. Bueno, entonces vamos por partes. Ese es el vector S, ¿cierto? Esa es la expresión vectorial de S. Ahora queremos hallar entonces la magnitud de S. ¿Cómo hallamos la magnitud de S? 25 al cuadrado. Exacto. Y cuadrado. Y después una 25 raíz. al cuadrado más 15 al cuadrado, raíz de todo eso. Exacto. Hagamos esa cuenta. Uy, pero que tengo la calculadora ya. 25 al cuadrado. Más 15 al cuadrado. Eso da 29,15. Raíz de 850. 29,15. 29,15. Listo, ya tengo la magnitud del vector S. Y ahora quiero hallar el ángulo. ¿Cómo puedo hallar el ángulo? Pues primero miremos a ver si la magnitud nos quedó bien. A ver. Sí, vean, la magnitud nos había dado 29,15 y aquí da 29,2. Aproximadamente está bien. Si ven que el ángulo, el vector S nos dio 25 en I y 15 en J, Sí. 25 en I y 15 en J, que son 25 unidades aquí en X más 15 unidades aquí en Y. Entonces, Creo que esa parte sí no la entendí. qué Sí, pena. profe, una pregunta. ¿El vector S fue el que nosotros pusimos? no, ¿O ese ya venía en el ejercicio? ese es el vector suma. Nosotros simplemente pusimos A y B, Sí, ¿cierto? profe, mi pregunta Profe, es, ¿y uno cómo deduce ahí eso? La Ah, suma. bueno, el ejercicio. Sí, exacto. profe, mi pregunta es ¿cómo sacas tú el 20 más 5 y el 5 más 10? Aquí simplemente sumamos Is con Is y Jotas con No, J. Son los partiendo desde la numeritos. gráfica. Son los numeritos de la gráfica. ¿Hasta dónde va Eso, cada línea? partiendo desde ahí. Claro, entonces si usted se da cuenta, en la descomposición en X de S, o sea, S va hasta 25, vea, en X y va hasta 15 en Y, lo que significa que S es 25 en Y más 15 en J, Ah, ok, ya. ¿cierto? Sí, Listo. señor. Entonces, Profe, yo tengo una duda ahí en la gráfica. cuénteme. ¿Por qué el valor de B es 5 y el de A es 20? Pues si donde está A sería 10. Vean, entonces, A en X es 20, ¿cierto? Hasta donde finaliza el vector, 20, por eso. Y en B finaliza en 10, porque es en 5. Sí, pero No, porque mire, de la mitad. el A va hasta acá y acá es 5. ¿Sí ve? Ah, ok, sí. Ya la entendí. Y el B
va hasta 5 en X y va hasta 10 en un Y. Sí, sí, señor. Pues, profe, uno podría saltarse eso, ¿no? Simplemente como 15 y 20. Explicándole la gráfica. No lo entendí, ¿cómo así que saltarse? O sea, sí, como saltarse lo que estás haciendo de estar buscando. O sea, por ejemplo, tú dices que el vector que está en la línea de Y, nada más le suma 5, por lo que va hasta la mitad, ¿cierto? Sí, Pues simplemente sería nada más partir desde el vector que está en la mitad, que es 25 en X y 15 en Y. Sí, pero es que pero el profe no nos da ese vector. O sea, el profesor, o sea, este programa ya lo puso, pero nosotros tenemos que hacer el cálculo para hacer ese vector S, el Pero vector con la, suma. Para eso exactamente. hacemos el ejercicio, ¿cierto, pero con la profe? gráfica, profe, pero con la gráfica se puede interpretar. Porque yo viendo B, sé que No, pues me da en Y me da 10 y en X me da 15. Ahí sumo los 5 más 10. Y en A, ¿qué hay? A me da 20 más Hay alguien que 5. tiene el micrófono abierto. entonces, bueno, aclaremos las ideas y aclaremos las dudas. Lo que dijo Gabriela está bien. O sea, el programa me bota el vector suma, ¿cierto? Pero yo no lo conozco, ¿cierto? El programa lo bota porque pues está hecho para que haga eso. Pero digamos, si yo tengo en un problema el vector A y el vector B, pues no voy a tener ningún programa, digamos, en una hoja, no voy a tener ningún programa para que me diga cuál es el vector suma. Yo lo tengo que calcular, ¿ok? Exacto. ¿Y cómo se calcula si no tenemos la gráfica? No, pues como estamos haciendo acá, mire, como estamos haciendo, ¿dónde está esto? Como hicimos acá. Entonces, tenemos que A lo conocemos, B lo conocemos, tomamos is con is, jotas con jotas y obtenemos la representación de la suma en los vectores i y j, que es 25 en i más 15 en j. ¿Cierto? Lo que estamos haciendo es, los cálculos que tenemos acá los estamos contrastando con las gráficas porque ambas cosas tienen que coincidir. El cálculo y la gráfica tienen que coincidir porque en el fondo son la misma cosa. ¿Entendido? Señor. Ok, entonces estamos hallando la magnitud de S y nos dio 29,15, que es justamente lo que da la magnitud del vector suma, 29,2. Entonces ya tenemos la magnitud. Y recordemos que un vector está descrito por su magnitud y por su dirección. Entonces tenemos que hallar la dirección, es decir, el ángulo respecto al eje X. Aquí, aquí el programa nos da 31, pero lo tenemos que corroborar con los cálculos. ¿Ok? Ujú. Entonces, calculemos eso. Ya tenemos la magnitud, ahora tenemos que hallar la dirección. ¿Con qué función trigonométrica podemos trabajar? Pues con cualquiera, Pitágoras. ¿no? Perdón. Sí, con Tangente. cualquiera. Podemos trabajar con tangente. Entonces, tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para este vector que completa un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Qué magnitud tiene el cateto opuesto? Si queremos hallar el ángulo respecto al eje X. O dicho de otra forma, si este es el ángulo, ¿qué magnitud tiene el cateto opuesto? B sería B. 15 Sería 15, y el ¿cierto? adyacente, Porque es este lado, y este lado mide 15. ¿Ok? serían 25. Y el cateto adyacente serían 25, vean. Todo esto es 25, ¿cierto? Entonces 15 sobre 25. Tangente del ángulo es 15 sobre 25. 0,6, profe. Entonces, esto va a 0,6. Sí. Entonces, el ángulo, como siempre, es tangente a la menos 1 de 0,6.
¿Cuánto es eso? ¿30,1? 30,9, sí. Ah, sí, 30,9. 30,96. Sí, me dio 30,9. ¿Sí nos dio con la simulación? 31 da. Mira, el ángulo da 31. Sí, Dan porque da bas- media 30,96, lo mismo. Exacto. Entonces, de manera aproximada son iguales. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de hallar la magnitud, que es esta 29,15, y la dirección del vector suma entre dos vectores, A y B. ¿Ok? Vamos a hacer aquí algunas precisiones. Este ejercicio fue relativamente sencillo porque ya teníamos las componentes del vector, de los vectores A y B, ¿cierto? Las componentes son las magnitudes del vector en I y en J. Pero puede que no nos den eso. Puede que nos den, por ejemplo, bueno, entonces, pueden que nos den las magnitudes y las direcciones, pero no las componentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para terminar con esto, bueno, hagamos otro ejemplo, finalmente. Sí, profe, me parece bien. En este ejemplo sí me toca hacerlo aquí en la tablet porque la idea es que no tengamos, la idea es que no tengamos las componentes de A y de B, sino tengamos solo las magnitud y la dirección. Entonces, por ejemplo, Obvio, porque así no la va a dar, digamos, en un parcial. sí, No, no nos la va a dar con los cuadritos, pues. exactamente. Entonces, digamos que este vector mide digamos que ese vector mide 10 centímetros y está a un ángulo de, ¿cuánto es ese ángulo? Como 70 grados. Entonces queremos, con ese vector, solamente vamos a hallar, vamos a aprender cómo se hallan las componentes de ese vector, ¿cierto? Entonces, de ese vector me están dando la magnitud y la dirección, pero no tengo las componentes. Si ven que no tengo cuánto vale ese vector en X y no tengo cuánto vale ese vector en Y, pero es fácil hallar esas componentes. ¿Alguien tiene idea de cómo se pueden hallar esas componentes? Bueno, entonces primero vamos a dibujar las componentes. ¿A qué estamos llamando componentes? Estamos llamando Ay, componentes a la proyección del vector en X, ¿cierto? Entonces esta sería la componente en X y la proyección del vector en Y. O sea, esta sería la componente en Y. Digamos que este vector, llamémoslo A, esta sería la componente AX y esta sería la componente AY. ¿De acuerdo?
El vector A tiene una magnitud de 10. Aquí borremos esto porque puede ser confuso. Pero el vector A tiene una magnitud de 10 centímetros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hallo a X y cómo hallo a Y? O sea, ¿cómo hallo las componentes del vector A? ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, despejando una fórmula. Entonces, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a verlo con las funciones trigonométricas. Digamos que queremos hallar el seno de 70 grados. O sea, el seno del ángulo. ¿Cómo sería el seno de 70 grados? Sería 0,90. cateto opuesto, que sería este, ¿cierto? Pero miren, el cateto opuesto es AY. Tiene la misma magnitud de AY. Este cateto opuesto tiene la misma magnitud de AY. Entonces, seno de 70 es AY sobre la hipotenusa, ¿cierto? El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que define el ángulo de 70 grados? ¿Dónde está Y? Sería A, ¿no? Sería A. Y, ¿dónde está Y? Y. No, AY es esta componente. AY dijimos que era el cateto Ok, opuesto. ok. Ah, ¿Ok? Y la hipotenusa es A. ah. Exactamente. Entonces, de aquí podemos deducir, despejemos AY. De aquí podemos deducir que AY es, este A pasa a multiplicar al otro lado, nos queda A seno de 70 grados. ¿De acuerdo? Y esa es la forma de hallar la componente. Esa es la forma de hallar la componente en Y del vector A. Calculémoslo. ¿Cuánto nos da a Y? Pues A es 10 centímetros seno de 70. Hagan esa cuenta. A ver cuánto nos da. 9,93. 9,39. Jesús, usted de pronto tiene su calculadora en grad. Pero es que esos grad no son los que trabajamos. Nosotros trabajamos los degrees, los grados. Profe, ¿en qué? Entonces, Tiene que colocar. ya la vi, degrees. 8.91, profe. No, tampoco. Entonces es 9,39. Sí, 9,39. Es colocar la calculadora en DEC. Ah, sí, ya la tengo en D. O sea, sí la tenía. La tengo Sí, en D. profe. ¿Y cuánto le dio ese cálculo entonces? 9,3. 9,39, sí. Es que se Es me que ha tiene hecho que el ser número. el número completo. 9,39. Listo. Ahora hallemos a Y, a X, perdón. Ya tenemos a Y. Ahora vamos a hallar a X. Entonces a X lo podemos hallar con la función trigonométrica coseno. ¿Cuánto es el coseno de 70? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo? De este ángulo de 70. 9,39. Ese fue el que sacamos ahorita, ¿no? Ah, no. No, ese es el cateto opuesto. Ese es el cateto opuesto. Ayer sería 9,99. No. Sí, pero ya lo calculamos. Ah, sí. Entonces, quiero hallar el coseno. Coseno de Es 70 ¿cómo es? cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cómo estamos llamando el cateto adyacente en este ángulo? En este triángulo rectángulo. AX. AX, exactamente. Vean que AX es el cateto adyacente a este ángulo de 70. Y AY, como ya dijimos, es el cateto opuesto. Entonces, AX sobre hipotenusa y la hipotenusa es A. Tenemos este resultado por acá y borremos ahí para que AX es igual. Coseno de 70 por A. exactamente. Entonces, como nos interesa despejar a X,
AX es A coseno de 70. Entonces sería igual 10 por coseno de 70. Exactamente. Y ustedes hagan esa cuenta y me dicten el resultado. 3,42. 3,40. $3,42. A ver. $3,42. Ok. Entonces, así es como se hallan las componentes de un vector. La componente en Y se halla como, en este caso se halla como A seno de 70 y la componente en X, en este caso se halla como A coseno de 70. Ustedes no tienen necesidad, bueno, esto lo pueden hacer varias veces en los ejercicios, pero digamos que ustedes pueden aprenderse como una regla mnemotécnica aquí para recordar cómo se hace esto. La regla es, pues ahí se ve la regla. Entonces, siempre el cateto opuesto se relaciona con el seno, ¿sí? Y el cateto adyacente siempre se relaciona con el coseno. Entonces, ustedes ya pueden decir de una vez, cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo, cateto adyacente, la hipotenusa por el coseno del ángulo. Pero tienen que tener claro qué ángulo están trabajando. En este caso estamos trabajando este ángulo. ¿Sí? ¿Cómo es la regla, profe? ¿El cateto adyacente se relaciona con el seno? Sí. El adyacente con el seno, no, al revés, perdón. El adyacente con el coseno y el opuesto con el seno. Y pues tiene sentido porque es que así está definidas las relaciones, las funciones trigonométricas. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, seno es opuesto sobre hipotenusa, por tanto, el cateto adyacente va a estar relacionado con el seno y el cateto opuesto va a estar relacionado con el seno. ¿Cierto? Sí, el adyacente con el coseno y el opuesto con el seno. Sí, exacto. Pero ustedes pueden hacer esto, ustedes van a hacer esto varias veces y ya eso, la idea es que lo automaticen de tanto hacer. Y... No, señora. No, señora, más tarde. Entonces, así es que se hallan las componentes de un vector. ¿Sí? ¿Esto para qué es? Ah, bueno, les estaba diciendo que también depende del ángulo, ¿no? Por ejemplo, para el ángulo de 70 grados, el lado opuesto es este. El cateto opuesto es este. Y el cateto adyacente es este. Pero ¿qué pasaría si tomáramos otro ángulo? Por ejemplo, si tomáramos este ángulo de aquí. Pues el cateto adyacente sería la hipotenusa. No. Si tomo este ángulo, por ejemplo, el cateto adyacente, ¿cuál sería? A. Ah, no. No, el A es la hipotenusa. Sí. Sería AY. El adyacente sería AY, exactamente. Y el opuesto, AX. AX. ¿Sí ve que cambia? ¿Sí ve que cambia si tomo este ángulo o este ángulo? Entonces, el opuesto del adyacente depende del ángulo. Entonces, hay que señalar muy bien con qué ángulo estamos trabajando, porque de ese ángulo depende qué cateto es opuesto y qué cateto es adyacente. ¿De acuerdo? Inclusive como ejercicio, a ver, ¿qué son? Ahí tengo. Inclusive como ejercicio rápidamente podemos calcular a X y a Y, ya no es de 70, sino de este ángulo chiquitico. ¿Cuánto sería este ángulo? Trigonometría básica, geometría básica, de hecho. Si esto es de 70, ¿cuánto es este ángulo?
35, No, ¿no? no. ¿Cuánto sería ese ángulo? Profe, no sé. Este es de 70, ¿cierto? Este es el de 70. Pero entonces, si este es de 70, ¿cuánto es este ángulo? Aquí estamos definiendo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Es rectángulo porque esto es un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto tiene que ser la suma de los ángulos de un triángulo, de cualquier triángulo? ¿No saben? Voy a empezar a preguntar uno por uno. ¿De un triángulo rectángulo? De cualquier triángulo. ¿Cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo? Pues la suma Wilmer, ¿cuál es la suma de los ángulos de un triángulo? Cualquiera. 180. 180, ¿cierto? Entonces, si este es de 90, que es el ángulo recto, y este es de 70, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? De 20. De 20. ¿Para todos está claro que ese ángulo de ahí es 20? ¿De 20 grados? No, ¿No? no, profe. Ah, entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, este ángulo de aquí es de 90. ¿Sí? Sí. Este ángulo es 90. Entonces tenemos 90. Más este ángulo de acá que era 70. Pero la suma de los ángulos de un triángulo siempre tiene que dar 180. Ajá. Ah, ok, ya. Entonces, ¿cuánto falta? Aquí, 20. Sí, claro. 20. ¿Cierto? Ujú. Necesariamente este ángulo tiene que ser de 20 grados. Ah, ok. Entonces, como ejercicio podemos hallar, simplemente para completar la idea, hallar a X y a Y con el ángulo de 20 grados. ¿Cierto? Entonces hagamos. ¿Cuánto sería AY? Entonces hagámoslo de la manera rápida. Esta es la manera completa, pero ahora lo podemos hacer de manera mnemotécnica, de la manera rápida. Entonces, desde 20 grados AY es A, bueno, AY sería el cateto opuesto o adyacente a 20 grados. Profe, una pregunta. Dígame. Haciéndolo desde así de 20 grados, entonces cambiaría la posición del cateto adyacente y el opuesto. Exactamente, esa es la idea. Entonces, Ok. quería recalcar eso. Si cambia el ángulo, cambian los catetos. Entonces, AY sería ¿qué cateto? ¿Opuesto o adyacente? Adyacente. Adyacente. Entonces, AY es A coseno de 20 grados. AX es el cateto opuesto o adyacente. Opuesto. Opuesto a 20, ¿cierto? Si esto es 20, AY, AX es el opuesto. Entonces es A seno de 20. Ujú. ¿Sí entiendes la regla? Coseno con el adyacente y seno con el opuesto. Pero respecto al ángulo de 70, sí hay que cambiar las funciones trigonométricas. Y el resultado tiene que ser igual. Calculemos esos resultados. A ver. 10 por 9, sí, señor. Es lo mismo. 10 por coseno de 20, 9,39. Ajá.
y 10 por 1 de 20, 3,42. 3,42. Y entonces se ven que nos dieron los mismos resultados. Tomando 70 o 20, los resultados tienen que ser los mismos. Entonces pueden trabajar con el ángulo que quieran. Pueden trabajar con el ángulo de 20 o pueden trabajar con el ángulo de 70. Profe, ¿me dejas anotar eso último que escribiste, por favor, en bolas? Eso, ahí, gracias. Listo. Entonces anoten ahí y vamos a utilizar esto ya para hacer un ejercicio más difícil de suma de vectores. Listo. ¿Listo? Ok. Entonces, queremos resolver el siguiente ejercicio. Queremos sumar los vectores A y B. El vector A está a 30 grados del eje X, el vector B está a 45 grados del eje Y. La magnitud del vector A es 10 centímetros y la magnitud del vector B es 7 centímetros. Entonces, primero hagámoslo gráficamente. ¿Cómo sería la suma de A más B? Gráficamente. Toca mover un vector, profe. Sí, pero aquí no los podemos mover, entonces ¿qué hacemos? No, profe, no los podemos mover. Ah, ok. Pues Creo que aquí está unir la punta de A con la cola de B. Ay, pero están de punta a punta. Sí, Pues hacer un paralelo. Bueno, no se puede tampoco. sí, hacer el paralelo. Es con la ¿Sí regla se del puede? paralelo. Ah, qué pena, profe. Ah, bueno, Entonces, paralelo. hacemos una paralela a B desde A y trazamos una paralela a A desde B. Por eso se llama la regla del paralelogramo, ¿cierto? Y en el punto donde se unen las paralelas, se traza el vector suma. Es el vector suma, ese es el resultado. ¿De acuerdo? Señor. Entonces tenemos que hallar la magnitud de C y el ángulo de este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, profesor, ya, copiando lo que estoy.
Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese problema? Bueno, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a deducir, vamos a sacar las componentes en X y en Y de A, ¿cierto? Las podemos ir escribiendo. La componente en X de A sería esta AX. La componente en Y de A sería este AY. AY. La componente en X de B sería este BX. Y la componente en Y de B. Aquí se superponen A y B, de ahí las podemos dibujar más o menos, y ese es BY. ¿Cierto? Y una vez tengamos esas componentes, podemos sumar X con X, Y con Y, y tenemos la suma de las X sería las C sub X, la suma de las Y sería C sub Y, y después podemos hacer Pitágoras y obtener la magnitud de C. Y después con función trigonométrica podemos hallar el ángulo. Bueno, entonces hagámoslo paso a paso para entenderlo bien y ustedes me van a ayudar. Entonces ya podemos hallar automáticamente cuánto es A sub X. Díctenme cuánto es A sub X, por favor. Eso es igual a Y. No, a la hipotenusa, ¿no? Sí. Por el ángulo sería Pero por el coseno o por el seno. ese es cateto, ese es hipotenusa. ¿Sí que ese es el adyacente a 30? Entonces sería seno o coseno. Coseno, profe. Coseno. Coseno de 30. ¿Por qué? Porque es el cateto adyacente. El adyacente siempre se relaciona con coseno. ¿De acuerdo? Entonces, eso da, hagan esa cuenta, 10 coseno de 30. $8,66. Yo la uso. 8,66. AY. ¿Cómo es AY? ¿Cómo hallo AY? Y es A por seno de 30. Por seno de 30. Exactamente. ¿Por qué? Porque AY es el opuesto al ángulo de 30. Contra eso. Eso da 5. 5. 0.5. 5 centímetros. Listo, ya tengo AX y AY. Entonces puedo escribir el vector A. El vector A es 8,66 en I más 5 centímetros en J. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues AX es la magnitud en Y, en X, y AY pues es la magnitud en Y. Hagamos lo mismo con B. ¿Cuánto es BX? Miren, BX desde el ángulo de 45 es el opuesto o el adyacente. Ese es el opuesto. Es el opuesto, ¿cierto? Porque BX está acá. BX está acá, que es igual a este de acá. Entonces sería B por seno de 45. Entonces B, seno de 45, porque el opuesto se relaciona con seno. Hagamos esa cuenta, 7 seno de 45. 4,95. 4,94. Y entonces BY, ¿cuánto es?
pero algebraicamente, B coseno de 45. Porque B sub Y 5. es el, No, es el adyacente a 45. ¿Y eso da cuánto? 4.94, pero lo podemos dejar en 5, ¿no? 4,95. Sí. me da 4,94. 95 aproximado. 4,95. Listo. Entonces ya tenemos el vector B. El vector B lo puedo escribir como 4,95 centímetros en I más 4,95 centímetros en J. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. No, Listo. Entonces ya nos pedían, pero lo que nos pedían era C. C, que es A más B. Entonces, claro, como ya tengo la descomposición de A Que es 5. Ay, y no. de B, entonces Cuatro. puedo hallar Is con Is y Jotas con Jotas. ¿Cierto? C es 8,66 A centímetros 5. en I más 5 centímetros en J, que es A, más 4,95 centímetros en I, más 4,95 centímetros en J, que es B. ¿Cierto? Pero yo sumo Is con Is y Jotas con Jotas, ¿no? sí, señor. Entonces hagámoslo completo. 8,66 centímetros más 4,95 centímetros en I, más Me da 13,75. centímetros más 4,95 centímetros en J. ¿Cierto? Is con Is y J con J. ¿Cuánto da en I? 13,61. 13,61 centímetros en I, más, Pero creo que ya lo hago. eso da 9,95. 9,95 centímetros en J. Listo. Vean, ya tengo C, ya tengo el vector C escrito en sus componentes. Ah, no, uy, a mí se me olvidó una cosa acá, una cosa importante, una cosa súper importante, y es que hay que tener en cuenta el signo de A y de B. Aquí, AX y AY para A son positivos, ¿cierto? Ah, sí. Pero BX es negativo. BY es positivo, pero BX es negativo. Entonces aquí podemos agregar el signo. ¿Sí ven? En BX. BX es negativo. ¿Sí ven? BX es negativo porque apunta en dirección negativa a X. Y BY es positivo. Esos signos es importante incluirlos. Esos signos no los podemos dejar pasar. Entonces aquí Pues quedaría corrijamos acá. Quedaría negativo. menos. Acá también quedaría negativo. El resto queda igual. Entonces es 8,66 menos 4,95. Sí. $3,71. 3,71. Ahora sí. Ahora sí está bien. Pero bueno, hay una cosa. Solo tenemos C. Lo tenemos escrito de manera vectorial. O sea, ya tenemos este vector C escrito de manera vectorial. ¿Cuál es la magnitud? Tenemos que hallar la magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? Pues, ya voy, profe. Raíz de 3,71 al cuadrado, Exacto, raíz de 3,71 centímetros al cuadrado más 9,95 al cuadrado. 95 centímetros al cuadrado. Hagan esa cuenta, por favor. Voy. Diez coma 62. ¿Sí? Voy, profe. Centímetros. 10,61.
Ajá. 10,61. Listo, ya tengo la magnitud del vector C. Esto debe dar 10, esto debe dar 10, esto en unidades, en las mismas unidades de estos vectores, esto debe dar 10,69. 10,61, sí. 62, eso. Y finalmente, quiero hallar el ángulo de C. ¿Cómo puedo hallar el ángulo de C? ¿El ángulo de qué, profe? El ángulo de C, del vector C. O sea, el ángulo T. Quitemos el audio si no estamos hablando, quitemos el audio de fondo, Freddy. Freddy tiene el audio prendido. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo de C? Pues fácil, ya tenemos CX y ya tenemos CY. ¿Cuánto es CX? CX es este. Vea. CX ya lo tenemos allá. Y tenemos a X también. CX y CY. Y este es CY. ¿Cierto? Si quieren lo escribimos algebraicamente. CX, pues es AX más BX. Y CY es AY más BY. Con signos incluidos, ¿no? Y por eso era importante hallar las componentes de A y de B. Ya las hallamos, ¿no? Se suman X con X, que ya lo hicimos acá. Acá realmente es una resta, porque BX es negativo. Y ya es con Y, acá. Entonces, si ya tengo las componentes de X, CX y CY, pues lo puedo dibujar, lo puedo hallar el ángulo, ¿no? Descomponiendo, digamos, esto es CX, esto es CX, este pedacito es CX, y ese pedacito en Y sería CY. Entonces el ángulo, este ángulo es el que vamos a hallar, pues podemos utilizar cualquier función trigonométrica de nuevo. Tangente de teta es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para C, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo teta? ¿El ángulo C? CX. El cateto opuesto es... El cateto opuesto a teta. Es CY, ¿no? Mire este lado. Ay, ¿qué pasó? Sí. Este lado es el opuesto al ángulo. Lo que pasa es que ese ángulo está dibujado muy grande ahí. Si quieren lo podemos dibujar mejor. Ese ángulo teta es este ángulo. Ah, sí, ¿Cierto? sí, el cateto opuesto es ya. Entonces, si ese ángulo es teta, ¿cuánto es? ¿Cuál es el cateto opuesto? CY. C sub y. ¿Y cuál es el adyacente? Pues C sub x. ¿Listo? Ese profe sería menos 3,70. Ah, no. Cateto opuesto. El opuesto es C sub y, 9,95. Y el adyacente es C sub x, 3,71. ¿Cierto? Sí. Hagámoslo completo aquí algebraico y después C sub y 2,60. sobre C sub x. 9,95 sobre 3,71. ¿Eso cuánto da? 2,68. 2,68. Entonces, el ángulo teta es tangente a la menos 1 de 2,68. ¿Cuánto? 69,5.
69,5. Exactamente, 69,5. Casi 70, ¿no? Sí. Sí, 69,53. Ajá. Entonces ya tengo completamente hallado el vector C. Ya lo tengo expresado como vector. Ya tengo la magnitud. Y ya tengo el ángulo. ¿Sí? Entonces ya tengo completamente caracterizado el vector C, que es el vector suma de A más B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos acá? Resumiendo. Teníamos la magnitud de A, la dirección de A, la magnitud de B, la dirección de B. Hallamos las componentes AX, AY del vector A. Hallamos las componentes BX, BY del vector B. Con las componentes puedo hacer la suma de AX, de X con X, Y con Y, y así obtengo CX y CY. Con CX y con CY, pues por Pitágoras ya puedo hallar la magnitud de C, y con la función trigonométrica puedo hallar el ángulo de C, que es 69,5. ¿Será que el ángulo que está dibujado ahí en el dibujo es más o menos 69,5? ¿Ese ángulo teta? Sí. Sí, aproximadamente sí. Ahí se puede más o menos verificar que sí. Si ustedes hicieran esto en papel milimétrico, con todas las medidas a escala y tal, entonces las unidades coinciden, ¿cierto? La gráfica debe coincidir con los cálculos. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo para que copien. Y bueno, esto va a ser muy importante porque lo vamos a usar de aquí en adelante todo el tiempo para, por ejemplo, sumar velocidades. Si tengo una velocidad en X y una velocidad en Y, pues debo aprender cómo es la velocidad resultante, porque la velocidad es un vector. Y así con la aceleración, y así con la fuerza, y así con muchas cosas que vamos a trabajar de ahora en adelante vectorialmente. Entonces, bueno, otra cosa importante a señalar es que este tema de vectores es mejor que quede claro desde ahora, ¿sí? Es mejor que quede claro desde ahora porque es un tema que va a ser usado a lo largo de toda su carrera. O sea, en toda su carrera ustedes van a utilizar vectores. Y tienen que utilizar vectores para calcular estructuras, tienen que utilizar vectores para calcular fuerzas, eh, cal- caudales, etcétera. O sea, tiene infinidad de utilidades. Entonces, pues recomiendo mucho que este tema esté claro desde ahora, que lo aprendan desde ahora. Se supone que en álgebra lineal también lo van a estudiar. Y en el libro está un buen resumen de lo que yo acabé de hacer aquí, que es cómo sumar dos vectores y cómo descomponer vectores. ¿Qué capítulo es, profe? Este tema está en el primer capítulo, porque el primer capítulo es como el marco teórico de las herramientas que se utilizan en el curso. Entonces está en el primer capítulo. Ok. Y ¿Usted cuándo tiene Da Vinci, profe? eh, hasta el miércoles de 8 a 10. Profe, ¿Sí? una pregunta. Dígame. Para una entrada de Vinci, ¿por dónde es que uno se debe aplicar eso? No le entendí nada, no le escuché nada. Que para una ingresar a Da Vinci, ¿Sí? ¿por dónde es que no tengo claro? Pero es que yo les envié un correo. Les han enviado varios correos con el enlace de DaVinci. Entonces usted busque en sus correos. Si quiere le muestro acá DaVinci.
Programa Da Vinci. Mire, yo les envié un correo. Ya lo voy a buscar, profe. Y aquí está una dirección, un enlace de Google, de Meet Google, para que usted se conecte a las reuniones conmigo. Y las asesorías Da Vinci son de la misma forma que estamos haciendo estos encuentros, por Meet, por Google Meet. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Se lo voy a enviar por acá, se lo voy a enviar por Por el chat. el chat. Ahí me faltó coger un 2. Listo, pues por hoy dejamos acá. La próxima clase les coloco para que resuelvan algún ejercicio de vectores y empezamos a trabajar con movimiento en 2 dimensiones. Profe, Dígame, las tutorías dijo que eran el miércoles. miércoles y jueves de 8 a 10. Listo, gracias. Bueno, Listo, profe, muchas gracias por todo. Hasta luego. bueno, hasta luego. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si no hay preguntas, entonces... no. No se desconecte. Bueno, señor. Bueno, hasta luego. Chao.